El fuego ya no destruye, crea, o eso se dicen. Guy Montag es bombero, pero no apaga incendios, los provoca. En su mundo, los bomberos queman libros. Llegan a casas donde se ha denunciado contrabando, rocían los volúmenes ilegales con queroseno y les prenden fuego. El número 451 está cosido en su uniforme, la temperatura a la que el papel se enciende y arde. A Montag le encanta su trabajo, es bueno en él, siente la satisfacción de destruir cosas peligrosas, de proteger a la sociedad del caos que crean las ideas. Cada noche regresa a casa con su esposa Mildred, quien pasa el tiempo en la sala viendo pantallas de televisión gigantes, su familia, programas interactivos que la abordan directamente y la conectan con algo. Su matrimonio está vacío. Sus conversaciones son superficiales. Ella ha intentado suicidarse varias veces ingiriendo frascos de somníferos, pero ninguno de los dos lo reconoce. Llegan los técnicos, le hacen un lavado de estómago, le reponen la sangre y despierta a la mañana siguiente habiéndolo olvidado todo. Esto es normal, así es la vida. Entonces Montag conoce a Clarice McClellan, una chica de 17 años que camina de noche, que hace preguntas, que observa cosas. Ella le pregunta si es feliz. La pregunta lo paraliza. Nadie pregunta esas cosas. Y cuando examina su vida con honestidad, se da cuenta de que la respuesta es no. Es profunda y completamente infeliz, y ha estado fingiendo lo contrario durante tanto tiempo que ha olvidado lo que significa la felicidad. Este encuentro lo cambia todo. Montag empieza a robar libros de las casas que debe quemar, los esconde en el conducto de ventilación. Empieza a leerlos a escondidas, intentando comprender qué es tan peligroso que la sociedad los ha prohibido por completo. Lo que descubre no es información peligrosa ni ideas revolucionarias. Lo que descubre es algo mucho más subversivo, profundidad, complejidad, el desafío de abordar pensamientos difíciles que no pueden reducirse a frases ingeniosas y respuestas fáciles. Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451 en 1953, en pleno auge del macartismo, cuando Estados Unidos quemaba un tipo de libro diferente, ponía en listas negras a escritores y destruía carreras por creencias políticas. Lo escribió como una advertencia sobre la censura, sobre lo que ocurre cuando la sociedad decide que ciertas ideas son demasiado peligrosas para ser permitidas. Pero Bradbury se equivocó en algo, o mejor dicho, acertó en algo de una forma inesperada. Las quemas de libros en su novela son impuestas por el gobierno, impuestas desde arriba por un régimen autoritario. En realidad, la muerte de la lectura, la destrucción del pensamiento complejo, la reducción de la conciencia humana al nivel más superficial posible, nos la estamos haciendo nosotros mismos, voluntariamente, con entusiasmo. Somos Mildred, eligiendo las pantallas murales en lugar de la realidad. Somos los ciudadanos que delataron a sus vecinos por poseer libros. Somos la sociedad que decidió que pensar demasiado te incomoda, y la comodidad es el valor más alto. 70 años después de la advertencia de Bradbury, vivimos en el mundo que él imaginó. No exactamente como lo escribió, pero lo suficientemente parecido como para que leer la novela hoy parezca menos ficción distópica y más documental. Las pantallas se han vuelto más pequeñas y portátiles. La censura se ha vuelto más sutil, pero la dinámica esencial es la misma. La humanidad renuncia voluntariamente a la profundidad por la distracción, a la complejidad por la comodidad y a la conexión humana real por la simulación de la conexión. Esta es la historia de cómo Bradbury vio lo que se avecinaba, cómo su distopía ficticia se convirtió en nuestra realidad diaria y lo que su libro aún tiene que enseñarnos sobre lo que estamos perdiendo y por qué es importante. El hombre que temía al futuro. Ray Bradbury nunca aprendió a conducir. Le aterraban los coches, convencido de que eran máquinas de matar que inevitablemente lo matarían. Así que caminaba por todas partes en Los Ángeles, una ciudad construida completamente alrededor del automóvil, o tomaba el autobús, o pedía a sus amigos que lo llevaran. Este miedo no era paranoia irracional. Se basaba en la experiencia directa.
Cuando Bradbury tenía 15 años, un conductor ebrio mató a un amigo cercano. La aleatoriedad, la violencia repentina, la forma en que la tecnología podía destruir una vida en un instante, lo marcaron para siempre. Nunca olvidó que las máquinas que creamos para servirnos también pueden destruirnos, especialmente cuando dejamos de prestar atención a lo que hacemos. Esta cautela se extendía más allá de los coches. Bradbury vio la llegada de la televisión a los hogares estadounidenses a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, y lo que vio lo perturbó. La gente permanecía absorta, hora tras hora, absorbiendo lo que la pantalla les mostraba. La conversación se detuvo. La lectura disminuyó. Las familias se reunían en la misma habitación, pero ya no hablaban entre sí, absortas en las imágenes parpadeantes. No era un ludita. Amaba la tecnología cuando ampliaba las capacidades humanas. Amaba el radioteatro porque requería imaginación. Amaba el cine por su arte. Pero la televisión era diferente, era pasiva. No exigía nada del espectador salvo la disposición a sentarse y absorber. Y la gente parecía ansiosa, incluso agradecida, de prestarle atención. El otro gran temor de Bradbury era la censura. La había presenciado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno controlaba la información sobre la guerra. La vio intensificarse a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, con la consolidación del macartismo. El Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes investigaba a los escritores y ponía en la lista negra a cualquiera sospechoso de simpatía comunista. Se retiraban libros de las bibliotecas, se reescribían los guiones para eliminar cualquier elemento controvertido. Se obligaba a los artistas a testificar contra colegas o perder sus carreras. El ambiente era sofocante. No se podían decir ciertas cosas, no se podían explorar ciertas ideas, ciertamente no se podía criticar a Estados Unidos ni al capitalismo, ni sugerir que tal vez nuestro sistema tuviera fallas. El gobierno no quemaba libros físicamente, pero sí los destruía económicamente, asegurándose de que ciertas ideas no llegaran al público. Pero lo que más perturbaba a Bradbury que la censura gubernamental era algo más sutil. La gente se censuraba a sí misma. Los editores rechazaban manuscritos controvertidos, incluso antes de que el gobierno los notara. Los escritores evitaban temas difíciles. El público se alejaba del arte desafiante en favor de un entretenimiento que no exigía nada. Esta renuncia voluntaria a la libertad intelectual parecía más peligrosa que cualquier cosa que un gobierno pudiera imponer. Al menos con la censura gubernamental, se podía identificar al enemigo y resistir abiertamente. Pero, ¿cómo resistir cuando la gente elige su propio encarcelamiento intelectual? El sótano de la biblioteca. En el otoño de 1951, Bradbury necesitaba escribir. Tenía esposa, una hija pequeña, otro hijo en camino, casi nada de dinero y una máquina de escribir. Lo que no tenía era privacidad ni tranquilidad. Su pequeño apartamento era demasiado ruidoso, demasiado ocupado con las obligaciones familiares. No podía permitirse alquilar una oficina, así que fue a la biblioteca de la UCLA. En el sótano tenían máquinas de escribir que se alquilaban por 10 centavos la media hora. Traía una bolsa de monedas de 10 centavos, las introducía en la máquina y escribía en intensas ráfagas de 30 minutos. Contrarreloj. Cuando se acababan las monedas, la máquina se bloqueaba. Introducía otra moneda y continuaba. El simbolismo es casi demasiado perfecto. Bradbury escribió su advertencia sobre un futuro donde los libros se queman en el sótano de una biblioteca, rodeados de cientos de miles de libros, pagando cada centavo por el privilegio de usar una máquina para crear más palabras. La novela comenzó como un cuento titulado El bombero, publicado en la revista Galaxy Science Fiction. Pero la idea no lo abandonaba. Seguía expandiéndose, exigiendo más espacio, más desarrollo. Así que volvía a ese sótano una y otra vez, metiendo monedas en las máquinas de escribir, construyendo el mundo donde su protagonista, el bombero, viviría y finalmente se rebelaría.
9 días. Eso fue lo que le llevó a escribir el primer borrador de Fahrenheit 451. 9 días de esfuerzo concentrado en ese sótano. Aproximadamente $9.80 en monedas de 10 centavos. Unas 25.000 palabras. Más tarde lo ampliaría y revisaría, pero la esencia se escribió en ese intenso arrebato, alimentado por el miedo y la ira por lo que veía que le estaba sucediendo a la cultura estadounidense. El proceso de escritura en sí mismo plasmó los temas del libro. Las bibliotecas son depósitos del conocimiento humano, preservado a lo largo de generaciones. Son instituciones democráticas, con libre acceso a las ideas sin importar la situación económica. Bradbury, pobre y con dificultades económicas, aún podía acceder a la sabiduría acumulada durante siglos con solo entrar en un edificio público. Pero también notó que menos gente usaba la biblioteca. Los estudiantes iban a estudiar, pero los lectores habituales estaban disminuyendo. La televisión mantenía a la gente en casa. ¿Para qué esforzarse en leer cuando se podía absorber pasivamente el entretenimiento? El sótano de la biblioteca, donde Bradbury escribió su advertencia, solía estar vacío, salvo por él y las máquinas de escribir. El mundo en llamas. La novela que Bradbury creó es engañosamente simple a primera vista. Guy Montag es un bombero que quema libros. Conoce a una chica extraña que le hace cuestionar su vida, roba libros, lo atrapan, huye. La típica narrativa de rebelión distópica. Pero el mundo que Bradbury construyó en torno a esta historia es donde reside la genialidad. No le interesaba explicar cómo la sociedad llegó a ser así. No hay una historia de origen, ni una revolución política que prohibiera libros, ni una toma de poder autoritaria. El mundo de Fahrenheit 451 simplemente existe y se va reconstruyendo su funcionamiento a través de fragmentos, de lo que dicen y no dicen los personajes, de las suposiciones que hacen. Los libros son ilegales, pero no porque el gobierno los prohibiera inicialmente. Se volvieron ilegales porque la gente dejó de quererlos. Los libros te hacen pensar. Pensar te incomoda. La incomodidad te hace infeliz. La sociedad, en su búsqueda de la felicidad para todos, eliminó gradualmente todo lo que pudiera causar incomodidad. Primero, ciertos libros se volvieron polémicos. Ofendieron a algún grupo. Las editoriales, queriendo evitar la controversia, dejaron de imprimirlos. Luego, más libros fueron objeto de críticas. Finalmente, la solución más fácil fue eliminar los libros por completo. La gente no protestó porque para entonces ya había dejado de leer. La prohibición simplemente formalizó lo que ya había sucedido culturalmente. El mundo se mueve a base de velocidad y distracción. Los coches viajan tan rápido que las vallas publicitarias tuvieron que extenderse hasta 60 metros para que los conductores pudieran verlas. La naturaleza ha sido eliminada o reducida a algo que se experimenta al pasar a 145 kilómetros por hora. La gente lleva constantemente radios Seashell en los oídos, que les proporcionan música y conversaciones para que nunca estén solos con sus pensamientos. La esposa de Montag, Mildred, es la ciudadana perfecta de este mundo. Pasa días enteros en la sala, una habitación con 3 pantallas de televisión gigantes que pronto serán 4 cuando puedan permitírselo. Los programas son interactivos, con guiones escritos con espacios en blanco donde el público puede decir sus líneas, creando la ilusión de participación. Mildred llama a las personas que aparecen en las pantallas su familia y se siente más unida a ellas que a su propio esposo. Ha intentado suicidarse varias veces, tragándose frascos enteros de somníferos, pero no recuerda haberlo hecho. Los técnicos acuden con máquinas que bombean su estómago y reponen su sangre. Es tan común que ni siquiera son médicos, solo técnicos con equipo especializado. Le dicen a Montag que atienden 9 o 10 casos así cada noche. Es normal. Es el precio de la búsqueda de la felicidad. El brillante horror del mundo de Bradbury reside en que nadie está visiblemente oprimido. No hay campos de concentración, ni ejecuciones públicas, ni tiranía evidente. La gente tiene lo que quiere, entretenimiento constante, sin decisiones difíciles,
sin exposición a ideas que puedan perturbarla. Han alcanzado una especie de felicidad. Es simplemente una felicidad indistinguible de la muerte. El sabueso mecánico. En el mundo de Bradbury, el gobierno cuenta con una herramienta para encontrar rebeldes. El sabueso mecánico. Es una criatura robótica de 8 patas, llena de un depósito de procaína y morfina. Puede rastrear a cualquiera mediante un complejo sistema de sensores que identifica a los individuos por su composición química única. Una vez que encuentra a su objetivo, lo inyecta con su depósito, paralizándolo o matándolo. El perro aparece al principio de la novela, y Montag se siente perturbado por él. Parece observarlo. Gruñe cuando está cerca. Otros bomberos ignoran sus preocupaciones, pero Montag sabe que algo anda mal. El perro reconoce algo en él antes de que él lo reconozca conscientemente en sí mismo. Ya es diferente, ya se cuestiona, ya se encamina hacia la rebelión. El sabueso mecánico es el elemento más abiertamente de ciencia ficción de Bradbury, pero también el más profético. No porque hayamos construido perros robot que cazan disidentes, aunque se están desarrollando armas autónomas, sino porque Bradbury comprendió algo fundamental sobre la tecnología y el control. El sabueso no necesita perseguir a todos, no necesita estar en todas partes. Su mera existencia cambia el comportamiento. La gente sabe que existe, saben que puede encontrar a cualquiera, saben que no se detiene hasta atrapar a su objetivo. Así que se controlan. Evitan hacer cualquier cosa que pueda atraer su atención y se mantienen dentro de los límites aceptables. Esto es vigilancia con fines disuasorios. La aplicación efectiva de la ley importa menos que saber que es posible. No es necesario vigilar a todos si todos saben que podrían serlo. No es necesario castigar a todos si el castigo por incumplir la normativa es rápido y seguro. Montag finalmente se convierte en el objetivo del perro. Tras matar a su capitán de bomberos y darse a la fuga, el perro es liberado para rastrearlo. Toda la cacería se transmite por televisión. El reality show definitivo. Todas las pantallas de la ciudad muestran el rostro de Montag. La persecución del perro. La inevitable conclusión. Excepto que Montag escapa. Llega al río y se deja llevar por la corriente lejos de la ciudad. El perro pierde su rastro, pero el gobierno no puede admitirlo en televisión. No pueden mostrar al perro fallando. No pueden permitir que la audiencia crea que es posible escapar. Así que encuentran a un peatón al azar, a una persona inocente caminando de noche, y el perro lo mata frente a la cámara. Los locutores declaran muerto a Montag. Caso cerrado. Justicia hecha. Este momento revela la verdad última de la distopía de Bradbury. No se trata de control, se trata de la apariencia de control. No se trata de prevenir el crimen. Se trata de mantener la narrativa de que el crimen siempre se castiga. Los detalles no importan, la verdad no importa. Lo que importa es que el público que ve la película en casa se sienta seguro, sienta que el sistema funciona, no sienta la necesidad de cuestionar nada. Sermón del capitán Beatty. La esencia filosófica de Fahrenheit 451 se encuentra en un largo monólogo del capitán Beatty, jefe de Montag, el capitán de bomberos que supervisa la quema de libros. Beatty es el personaje más complejo de la novela, quien comprende exactamente qué se ha perdido y por qué tuvo que perderse. Conoce los libros, los cita constantemente, extrae referencias de la literatura y la filosofía con facilidad. Es evidente que ha leído mucho, probablemente aún lee en secreto, pero también es el más ferviente defensor de quemarlos. Esta contradicción lo hace aterrador. No es un ejecutor ignorante. Es un verdadero creyente que entiende lo que está destruyendo y cree que debe destruirse. Beatty le explica la historia a Montag. Comenzó de forma inocente. La tecnología lo aceleró todo. La vida se aceleró. La gente tenía menos tiempo para leer. Los libros se condensaron, se redujeron a resúmenes, luego a resúmenes de 15 minutos, luego a columnas sensacionalistas de 2 minutos. Los clásicos se reescribieron como obras de radio y luego se acortaron aún más. Simultáneamente, la población se volvió más diversa. Cada libro ofendía a alguien.
Las minorías no querían ser retratadas negativamente. La mayoría no quería sentirse culpable. Todos los grupos tenían susceptibilidades, quejas legítimas sobre cómo se les representaba. Las editoriales intentaban evitar la controversia eliminando cualquier cosa potencialmente ofensiva. Con el tiempo los libros se diluyeron tanto, se despojaron tanto de cualquier cosa que pudiera perturbar a alguien que dejaron de significar nada. Y en ese momento, ¿para qué conservarlos? Ya estaban muertos. Quemarlos era simplemente hacerlo oficial. El argumento de Beatty es seductor porque es parcialmente cierto. Cada aspecto de su historia tiene cierta validez. La vida se aceleró, los medios se condensaron, la gente se volvió más sensible a las representaciones ofensivas. La sociedad multicultural creó nuevas complicaciones en torno a la representación, pero su conclusión es monstruosa. En lugar de sortear estas complicaciones, en lugar de emprender la difícil labor de representar la diversidad humana con honestidad, la solución fue la eliminación. En lugar de lidiar con la incomodidad que conlleva encontrarse con diferentes perspectivas, la solución fue eliminar todas las perspectivas excepto el contenido más superficial e inofensivo. Beatty le dedica su monólogo a Montag tras descubrir que ha estado robando libros, pero no lo arresta de inmediato. En cambio, habla, explica e intenta que Montag vuelva al redil. Quiere que Montag entienda por qué hay que quemar libros, que esté de acuerdo y que vuelva a ser un buen bombero voluntariamente. Esto es más insidioso que la simple imposición. A Beatty no le interesa la obediencia forzada. Quiere una creencia genuina. Quiere que Montag acepte que los libros son peligrosos, que las ideas son dañinas, que el camino a la felicidad requiere simplificación intelectual. La conversación termina con Beatty prácticamente retando a Montag a que lo queme. Montag lo hace usando el lanzallamas para matar a su capitán, pero incluso en la muerte, Beatty logra una especie de victoria. Se ha sacrificado por la causa, pero más que eso ha obligado a Montag a convertirse en lo que temía ser: un asesino, alguien que usa la violencia para resolver problemas, alguien que quema. La mujer que eligió las llamas. Antes del enfrentamiento final de Montag con Beatty, hay otra escena que permanece en la memoria del lector mucho después de terminar el libro. Los bomberos reciben una llamada sobre una mujer con una biblioteca oculta. Llegan a su casa y encuentran habitaciones llenas de libros, miles de ellos acumulados durante años. Procedimiento estándar: sacar al ocupante, rociar los libros con queroseno y prenderle fuego. Pero la mujer se niega a irse. Permanece entre sus libros mientras los bomberos se preparan para quemarlo todo. La amenazan, intentan obligarla a salir, le dicen que morirá. No se mueve. Montag intenta convencerla. No entiende por qué alguien moriría por los libros. Son solo papel, solo palabras. No se les puede tomar tan en serio como para morir por ellos. Pero la mujer comprende algo que Montag apenas empieza a comprender. Hay cosas por las que vale la pena morir, ideas que importan más que la supervivencia, principios que definen lo que significa ser humano. Cita a Hugh Latimer, obispo del siglo XVI quemado en la hoguera por herejía. Hoy encenderemos, por la gracia de Dios, en Inglaterra una vela que confío que nunca se apagará. Entonces enciende una cerilla ella misma, prefiriendo arder con sus libros en lugar de vivir sin ellos. Esta escena marca el punto de inflexión moral de la novela. Hasta entonces, Montag se creía que quemar libros era un trabajo, nada personal, solo mantener el orden social. La decisión de la mujer lo obliga a afrontar lo que realmente está haciendo. No está quemando objetos peligrosos, está destruyendo ideas, está destruyendo el conocimiento y la sabiduría humanos acumulados. Está participando en el asesinato de la conciencia misma. La mujer atormenta a Montag después. No puede dejar de pensar en ella, en por qué alguien elegiría la muerte en lugar de un mundo sin libros. Mildred permanece impasible. La mujer estaba enferma, perturbada, se tomaba las cosas demasiado en serio. Está mejor muerta. Pero Montag reconoce algo en la decisión de la mujer. Coraje, convicción, una especie de vitalidad que todos a su alrededor, incluido él mismo, han perdido.
Bradbury incluye esta escena por una razón. Quiere que los lectores comprendan que los libros no son solo entretenimiento o información. Son conciencia preservada a través del tiempo. Al leer, accedes literalmente a los pensamientos de otra persona, experimentas su vida interior y ves el mundo desde su perspectiva. Se trata de algo profundo y poco común, una conexión directa, de mente a mente, con personas que nunca conocerás, que quizá hayan fallecido hace siglos. Cuando la sociedad elimina los libros, elimina esta posibilidad. Asegura que la conciencia permanezca aislada, que cada persona viva atrapada en su propia perspectiva limitada, que se pierda la sabiduría acumulada durante generaciones. La mujer que ardía con sus libros lo comprendió. Eligió la muerte en el mundo físico para preservar la vida en el reino de las ideas. Los muros de Mildred. Mildred, la esposa de Montag, es el personaje que los lectores encuentran más frustrante y trágico. No es malvada. No ha tomado la decisión consciente de aceptar la superficialidad. Es simplemente el producto perfecto de su cultura, alguien que ha seguido todas las reglas, ha buscado la felicidad tal como la define la sociedad y ha acabado profundamente vacía. Toda su vida gira en torno a las paredes del salón. Las observa durante horas todos los días, interactuando con la programación interactiva, diciendo sus diálogos, sintiéndose conectada con los personajes. Le ruega a Montag que compre una cuarta pared para completar la habitación y estar completamente rodeada de pantallas. El costo es enorme, más de lo que Montag gana en meses, pero la necesita. Sin ella, la habitación se siente incompleta. Ella se siente incompleta. Cuando Montag intenta hablar con ella, hablar de verdad, sobre sus vidas, su matrimonio, cómo se conocieron, no lo recuerda. Los detalles se han perdido, borrados por años de descuido, años de mantener su mente constantemente ocupada con estímulos externos. Recuerda que se conocieron en algún lugar, de alguna manera, pero los detalles se han desvanecido en la neblina de años perdidos. Esta pérdida de memoria no es accidental. Bradbury comprendió algo que la neurociencia confirmaría posteriormente. La formación de la memoria requiere atención. Si nunca estás completamente presente, sin prestar atención concentrada a tus experiencias, estas no se consolidan en la memoria a largo plazo. Suceden y desaparecen de inmediato, sin dejar rastro, salvo una vaga sensación de que el tiempo ha transcurrido. Mildred vive en un presente permanente, desvinculada del pasado y del futuro. Carece de profundidad porque la profundidad requiere memoria, requiere la capacidad de conectar la experiencia actual con la previa, de ver patrones, de aprender y crecer. Está estancada, repitiendo los mismos patrones superficiales día tras día, sin acumular sabiduría ni comprensión. Cuando Montag trae libros a casa e intenta leerle, siente repulsión física. Las palabras no tienen sentido. Requieren demasiado esfuerzo para analizarlas. No le dan la dosis inmediata de dopamina de las paredes del salón, donde todo es brillante y ruidoso, diseñado para captar la atención sin necesidad de pensar. Le ruega que pare, que queme los libros, que vuelva a la normalidad. Pero el momento más escalofriante llega cuando Montag le pregunta si recuerda dónde se conocieron y cómo se enamoraron. Ella no puede responder. La base de su matrimonio, la relación supuestamente más importante de su vida, se ha esfumado. Y no le importa que se haya ido. No lo ve como una pérdida. Para ella, los recuerdos son innecesarios. El momento presente de distracción es lo único que importa. Bradbury usa a Mildred para mostrar en qué nos convertimos los humanos cuando externalizamos nuestra vida interior a la tecnología. Ella no está más feliz por haber entregado su consciencia. Ha intentado suicidarse varias veces, aunque no recuerda haberlo hecho. El vacío no ha sido llenado por las paredes del salón. Ha sido temporalmente oscurecido, tapado, pero sigue ahí, expresándose a través de actos autodestructivos inconscientes. Esta es la trampa de la mediación tecnológica. Promete mejorar la vida, conectarnos, brindarnos significado y entretenimiento. Y lo hace temporalmente, pero también nos distancia de la experiencia directa, de nuestros propios pensamientos y sentimientos, de la conexión humana genuina.
Terminamos experimentando la vida a través de pantallas en lugar de vivirla directamente, y algo esencial se pierde en esa traducción. La cobardía del profesor Faber. Tras robar libros y empezar a leerlos a escondidas, Montag se da cuenta de que necesita ayuda para comprenderlos. Recuerda a un hombre que conoció años antes en un parque, un anciano profesor de inglés llamado Faber, que leía poesía. Montag sospechó entonces, lo denunció, pero Faber había escondido su libro antes de que llegaran los bomberos. Hablaron brevemente y Faber le dio a Montag su dirección y número de teléfono. Ahora Montag visita a Faber, desesperado por su guía. Le trae libros, le pide que le enseñe, que le explique por qué vale la pena morir por los libros. Faber está aterrorizado. Lleva años escondido, rindiéndose, viendo cómo el mundo quema libros sin hacer nada. Es un cobarde, lo admite abiertamente, pero también es la única persona que Montag conoce que recuerda lo perdido. Faber explica que lo importante no son los libros en sí, es lo que contienen, la calidad de la información, el tiempo libre para digerirla y el derecho a actuar en función de lo aprendido. 3 cosas, dice Faber. La primera es la textura, el detalle, los poros de la vida. Los libros registran la realidad con un detalle que otros medios no se molestan en mostrar. Se ralentizan lo suficiente como para percibir y preservar la complejidad de la experiencia humana. Las paredes del salón muestran una realidad simplificada, condensada, desprovista de ambigüedad y dificultad. La gente no habla como habla en realidad. Los problemas se resuelven con claridad. Todo cobra sentido. Esto es cómodo, pero es mentira. La vida real es caótica, ambigua, compleja. Los libros preservan ese desorden, no simplifican la experiencia humana en narrativas nítidas. La muestran tal como es. La segunda cosa que ofrecen los libros es tiempo. No puedes leer un libro con prisas. Requiere atención sostenida, horas de esfuerzo y procesarlo a tu propio ritmo. Esta lentitud es esencial. Las ideas importantes no se pueden captar en fragmentos breves ni en segmentos de 2 minutos. Requieren tiempo para desarrollarse, para examinarse desde múltiples perspectivas y para integrarse en tu comprensión actual. Las paredes del salón eliminan este tiempo. Todo sucede a su propio ritmo, deliberadamente rápido, diseñado para evitar que pienses demasiado en lo que ves. Para cuando empiezas a formarte una idea sobre algo, ya han pasado a lo siguiente, manteniéndote en constante reacción, sin darte espacio para la reflexión. El tercer factor es la acción, la libertad de actuar según lo aprendido. La información sin la capacidad de aplicarla es inútil. Los libros te dicen cosas, te muestran posibilidades, te desafían a pensar de forma diferente. Pero eso solo importa si eres libre de tomar lo aprendido y aplicarlo en tu vida. En el mundo de Montag, esta libertad no existe. No se puede cuestionar el sistema. No se pueden proponer alternativas. No se puede organizar con otros para cambiar nada. La información que ofrecen los libros se vuelve peligrosa precisamente porque podría inspirar la acción. Podría hacer que la gente se dé cuenta de que las cosas podrían ser diferentes. Faber acepta ayudar a Montag, pero insiste en hacerlo en secreto. Le da un dispositivo, un pequeño receptor de radio que se coloca en el oído, a través del cual Faber puede hablar con él desde un lugar seguro. Lo guiará, le dará información y lo ayudará a comprender lo que lee, pero no se arriesgará abiertamente. Tiene demasiado miedo. Está demasiado dañado por años de ver cómo se destruía todo lo que apreciaba sin hacer nada. Esta cobardía hace a Faber profundamente humano. No es un héroe. Es alguien que reconoció lo que estaba sucediendo, comprendió que estaba mal y no hizo nada porque actuar requería una valentía que no poseía. Ha pasado años viviendo con ese fracaso, con la certeza de que podría haberse resistido y decidió no hacerlo. Ahora intenta redimirse ayudando a Montag, pero solo de la manera más segura posible. Bradbury incluye a Faber para mostrar cómo funcionan realmente las distopías. No es que todos apoyen el sistema con entusiasmo. Mucha gente reconoce los problemas, pero reconocerlos no genera automáticamente resistencia. La mayoría, ante la disyuntiva entre la comodidad y la valentía,
elige la comodidad. Se dicen a sí mismos que resistirán más tarde, cuando sea el momento adecuado, cuando sean más fuertes, cuando el coste sea menor. El después nunca llega. La ciudad de las pantallas. La ciudad de Fahrenheit 451 nunca se nombra ni se describe con gran detalle, pero Bradbury nos ofrece suficientes fragmentos para reconstruir su esencia. Es extensa, suburbana, conectada por autopistas donde los coches circulan a velocidades que hacen imposible la conversación y los accidentes rutinarios. La naturaleza ha sido prácticamente eliminada, sustituida por entornos artificiales. Todos vivimos en casas similares. Trabajamos en empleos que requieren un mínimo de reflexión. Pasamos nuestro tiempo libre consumiendo entretenimiento diseñado para evitar la reflexión. Las paredes del salón están en todas las casas. La radio suena constantemente. El silencio se evita a toda costa porque el silencio crea espacio para la reflexión, y la reflexión puede generar incomodidad. La ciudad se mueve a base de velocidad y consumo. Hay anuncios por todas partes, enormes vallas publicitarias que se extienden cientos de metros para que los conductores que circulan a 145 kilómetros por hora puedan verlas. Todo está diseñado para la gratificación instantánea, el consumo inmediato, sin demora entre desear algo y obtenerlo. Pero no se menciona ningún delito, no hay pobreza visible, no hay problemas sociales evidentes. El sistema funciona, al menos en apariencia. La gente tiene trabajo, casa, entretenimiento, no se mueren de hambre ni de enfermedades, han alcanzado la prosperidad material, el sueño americano hecho realidad. Lo que han perdido es la consciencia. No literalmente, no son zombies ni están drogados hasta la sumisión, pero han perdido la capacidad de atención sostenida, de pensamiento profundo, de conexión genuina entre sí y con su propia vida interior. Están despiertos pero no vivos, funcionando pero no prosperando. Bradbury comprendió que la distopía no requiere una opresión evidente. No se necesitan campos de concentración, policía secreta, ni una aplicación brutal de la ley. Solo hay que hacer que la resistencia sea más difícil que la obediencia, que pensar sea más difícil que no pensar, que la conexión humana genuina sea menos conveniente que la conexión mediada. La ciudad de Fahrenheit 451 logra esto mediante infraestructura. Todo está diseñado para evitar las condiciones que podrían fomentar el pensamiento independiente. Las casas se construyen sin porches donde los vecinos puedan reunirse y conversar. Las calles están diseñadas para la velocidad, no para caminar. Los espacios públicos se minimizan. El entretenimiento es individualizado, se disfruta solo o en familias nucleares. Hay una escena en la que Clarice menciona que arrestaron a su tío por ser peatón. Caminaba por la carretera, simplemente caminando, y esto se consideró tan anormal que la policía lo detuvo. Al no poder explicar a dónde iba ni por qué no conducía, lo arrestaron. Caminar, la actividad humana más básica, se había vuelto sospechoso, potencialmente delictivo. Este detalle capta la esencia de la distopía de Bradbury. No es que caminar sea explícitamente ilegal, es que la sociedad se ha estructurado de tal manera que caminar resulta impráctico e inusual. Al hacerlo de todos modos, te identificas como diferente, como alguien que no sigue los patrones normales, como potencialmente peligroso. La aplicación de la ley no es el objetivo. La infraestructura que dificulta o imposibilita las alternativas al patrón normal es el objetivo. La salamandra y el fénix. Los bomberos de Fahrenheit 451 tienen símbolos. La salamandra está en sus uniformes y en sus camiones de bomberos. En la mitología antigua se creía que la salamandra vivía en el fuego, inmune a su poder destructivo. Para los bomberos representa su relación con el fuego. Lo manejan, lo controlan y lo usan sin ser consumidos por él. Pero hay otro símbolo que aparece al final de la novela: el fénix. Esta ave mítica se quema hasta morir y renace de sus propias cenizas. Representa la destrucción y la renovación, la muerte y la resurrección, el ciclo de la civilización en colapso y reconstrucción. Bradbury
utiliza estos símbolos para enmarcar la pregunta central de la novela. ¿Quiénes somos? ¿La salamandra o el fénix? ¿Controlamos el fuego de la tecnología y el cambio, o nos consume periódicamente, obligándonos a empezar de cero? Los bomberos se creen salamandras. Creen dominar el fuego, usarlo como herramienta para mantener el orden social, eliminar ideas peligrosas y mantener la estabilidad de la sociedad. Pero se equivocan. No son inmunes a lo que queman. Cada vez que destruyen un libro, destruyen un fragmento de la conciencia humana colectiva. Hacen la sociedad más frágil, no más estable, eliminando la sabiduría acumulada que podría ayudar a afrontar los desafíos futuros. El fénix es el símbolo más preciso de lo que realmente está sucediendo. La sociedad construye periódicamente civilizaciones complejas con conocimiento acumulado y cultura sofisticada. Luego se autodestruye, deliberadamente o por negligencia, y tiene que empezar de cero. Esto ha sucedido repetidamente a lo largo de la historia. La biblioteca de Alejandría ardió, la Edad Oscura tras el colapso de Roma, los sistemas de conocimiento indígenas destruidos por el colonialismo. Cada incendio representa una pérdida masiva de comprensión humana que tarda generaciones en reconstruirse, si es que se reconstruye. El profesor Faber de Montague menciona explícitamente al fénix casi al final de la novela. Dice que la humanidad es el fénix que se quema a sí misma cada generación, olvidando la lección y volviéndola a hacer. Pero quizá esta vez, si recuerdan lo perdido, si preservan algún conocimiento mediante la quema, puedan romper el ciclo. Esta es la desesperada esperanza de Bradbury, que al escribir la advertencia con suficiente claridad, al mostrar exactamente cómo ocurre la quema de libros y su costo, tal vez esta vez la gente reconozca lo que está sucediendo antes de que sea demasiado tarde. Tal vez esta vez elijan de otra manera. Pero el final de la novela es deliberadamente ambiguo en cuanto a si esta esperanza está justificada. La economía de la atención. Lo más inquietante de releer hoy Fahrenheit 451 no es la precisión de las predicciones de Bradbury, es su excesivo optimismo. Imaginó un gobierno que prohibía los libros, que imponía la simplificación intelectual mediante bomberos y sabuesos mecánicos. En realidad, hemos logrado el mismo fin sin intervención gubernamental. Lo hemos logrado nosotros mismos, voluntariamente, con entusiasmo. Considere las paredes del salón, el televisor de 3 paredes de Mildred, que quiere ampliar a 4, rodeándose completamente de pantallas. Esto parecía una exageración absurda en 1953. Hoy, observe cualquier espacio público. Todos miran las pantallas. Las llevamos en los bolsillos. Dormimos con ellas junto a la cama. Mucha gente revisa sus teléfonos a los pocos minutos de despertar, antes de haber recuperado la consciencia por completo. Hemos logrado algo aún más totalizador de lo que Bradbury imaginó. Las paredes de su sala eran fijas. Había que estar en la sala para acceder a ellas. Nuestras pantallas nos siguen a todas partes. Nos acompañan constantemente. En restaurantes, baños, camas, paseos, coches. Hemos instalado voluntariamente dispositivos de vigilancia que rastrean nuestra ubicación, nuestras conversaciones, nuestros intereses, nuestras relaciones, y hemos pagado por el privilegio. El contenido de estas pantallas funciona exactamente como las paredes del salón de Bradbury. Está diseñado para captar la atención y retenerla, para evitar que nos concentremos en algo desafiante o difícil. Los algoritmos de las redes sociales nos ofrecen contenido optimizado para la interacción, es decir, contenido que desencadena respuestas emocionales, que nos enoja, nos asusta o nos llena de orgullo tribal, no contenido que nos hace reflexionar. Las plataformas de video reproducen automáticamente el siguiente video, eliminando la interrupción natural que podría hacerte desconectar. Los sistemas de notificaciones interrumpen constantemente, impidiendo que te concentres por tiempo prolongado. El diseño de la interfaz utiliza todos los trucos psicológicos disponibles para mantenerte navegando, mirando, consumiendo, sin estar nunca del todo satisfecho, pero sin poder parar. Hemos construido toda una economía en torno a la extracción de atención. Las empresas compiten por capturar y monetizar la conciencia humana.
Las corporaciones más valiosas del mundo son comerciantes de atención, plataformas que venden acceso a la atención humana a los anunciantes. Nosotros somos el producto. Nuestra conciencia es lo que se cosecha y se vende. El resultado es exactamente lo que Bradbury predijo. Disminución de la capacidad de atención, desaparición de la capacidad para el pensamiento sostenido, preferencia por contenido simplificado sobre ideas complejas. Los estudios muestran un descenso en el nivel promedio de lectura. El periodismo de largo alcance atraviesa dificultades económicas, mientras que el clickbait prospera. Las ventas de libros han disminuido, excepto en las categorías que prometen respuestas fáciles o satisfacción emocional. Esto no es casual. Es el resultado lógico de construir un ecosistema de información optimizado para la interacción en lugar de la comprensión, para la propagación viral en lugar de la profundidad, para la respuesta emocional inmediata en lugar de la reflexión sostenida. Hemos creado el entorno perfecto para eliminar el pensamiento complejo sin quemar un solo libro. La radio Seashell. Mildred usa constantemente radio Seashell en sus oídos. Pequeños dispositivos que le transmiten música y conversación, asegurándose de que nunca esté sola con sus pensamientos, nunca experimente el silencio, nunca tenga que enfrentarse al vacío de su vida interior. Bradbury concibió esto como una película de terror distópico. Hoy simplemente se llaman auriculares, camina por cualquier ciudad y observa cuánta gente los usa. No solo en sus desplazamientos o al hacer ejercicio, sino constantemente en el supermercado, caminando por la calle, sentados en los parques. El mundo se ha convertido en el fondo de cualquier sonido que suene en sus oídos. Las industrias de los podcasts y los audiolibros han experimentado un auge. Los servicios de streaming de música crean listas de reproducción infinitas. Siempre hay algo que escuchar, contenido que fluye constantemente hacia tus oídos, eliminando el silencio, eliminando el espacio donde los pensamientos podrían surgir espontáneamente. Esto no es intrínsecamente malo. El contenido de audio puede ser enriquecedor, educativo y significativo. Pero el patrón que Bradbury identificó es real. El uso constante de la estimulación auditiva para evitar la vida interior, para escapar de la incomodidad de estar solo consigo mismo. El silencio se ha vuelto intolerable. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora en completo silencio, sin pantallas, sin audio, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos? Para la mayoría han pasado años, quizás nunca. La sola sugerencia genera ansiedad. Hemos aprendido a temer nuestra vida interior. Cualquier cosa que surja en silencio, cualquier pensamiento o sentimiento que aflore, no queremos encontrarlo. Es mejor mantener la música encendida, mantener la mente ocupada con contenido externo, nunca arriesgarnos a descubrir lo que realmente pensamos o sentimos sobre nuestras vidas. Bradbury comprendió que la conciencia requiere espacio. Las ideas no se forman en momentos de estimulación constante. La comprensión no se desarrolla al recibir contenido inagotable. Estas cosas requieren silencio, aburrimiento, tiempo sin estructura donde la mente pueda divagar y hacer conexiones inesperadas. Hemos eliminado estas condiciones de nuestras vidas. Cada momento de aburrimiento potencial está lleno de contenido. Esperando en la fila, revisando el teléfono, atascado en el tráfico, escuchando un podcast. ¿No puedes dormir? Ve videos hasta perder el conocimiento. Le hemos declarado la guerra al vacío, sin reconocer que es donde surge la creatividad, donde emerge el pensamiento genuino, donde te encuentras contigo mismo. El resultado es una población que ha consumido enormes cantidades de contenido, pero ha desarrollado muy poca comprensión, que conoce muchos hechos, pero posee poca sabiduría, que está constantemente conectada a la información pero desconectada de su propia mente. La simplificación voluntaria. La explicación de Batty sobre cómo murieron los libros se está desarrollando en tiempo real, no por censura gubernamental ni por decretos autoritarios, sino por las decisiones voluntarias de quienes han decidido que el pensamiento complejo es demasiado incómodo. Analicemos el discurso académico. Los académicos solían escribir obras densas y desafiantes, esperando que los lectores se esforzaran por comprenderlas.
Ahora existe una enorme presión para simplificar, hacer todo accesible, eliminar la jerga y el vocabulario especializado. El objetivo no es elevar la alfabetización general para que pueda manejar ideas complejas. Es reducir las ideas complejas a lo que la alfabetización general puede manejar sin esfuerzo. Analicemos el discurso político. Se han eliminado los matices. Todo se reduce a señales tribales, a narrativas simplificadas que confirman lo que ya cree el bando. La posibilidad de sostener ideas contradictorias simultáneamente, de reconocer la validez de perspectivas opuestas, de admitir la incertidumbre, se ha vuelto políticamente imposible. Estás con nosotros o contra nosotros. La complejidad es traición. Observemos el periodismo. Las investigaciones prolongadas han dado paso a las opiniones controvertidas. El análisis minucioso ha sido reemplazado por el comentario reactivo. El modelo de negocio prioriza la rapidez sobre la precisión, la respuesta emocional sobre la calidad de la información. Un artículo que te enfurece lo suficiente como para compartirlo vale más que uno que te hace reflexionar. Analicemos la educación. Las listas de lectura se acortan porque los estudiantes se quejan de la carga de trabajo. Las tareas se simplifican porque los estudiantes tienen dificultades con la complejidad. Los estándares se reducen porque mantenerlos se considera elitista. La solución para que los estudiantes no alcancen estándares altos no es mejorar su capacidad, sino reducirlos. Nadie lo impone. Ninguna agencia gubernamental toma estas decisiones. La gente elige la simplificación voluntariamente, la exige y se enoja cuando las cosas son demasiado complicadas o requieren demasiado esfuerzo para comprenderlas. Esto es exactamente lo que Bradbury predijo. No se trata de una simplificación forzada, sino de una rendición intelectual voluntaria, una decisión colectiva de que pensar demasiado es incómodo y, por lo tanto, debe evitarse. Y, como en su novela, esto se justifica como democratización, como inclusión, como hacer las cosas accesibles para todos. Pero la accesibilidad sin elevación no es democrática, es condescendiente. Supone que las personas no pueden manejar la complejidad, en lugar de ayudarlas a desarrollar las habilidades necesarias para manejarla. Crea una subclase permanente de personas que solo se enfrentan a ideas simplificadas, sin desarrollar jamás la capacidad intelectual para abordar el pensamiento sofisticado. Bradbury lo vio en 1953. Lo observó desde el principio, observó los primeros pasos hacia la simplificación y el antiintelectualismo, y extrapoló hasta su conclusión lógica. Hemos pasado 70 años dándole la razón. El sabueso algorítmico. No tenemos un sabueso mecánico, pero tenemos algo funcionalmente similar: vigilancia algorítmica y consecuencias sociales. El sabueso rastreaba a las personas mediante firmas químicas. Nuestros algoritmos nos rastrean mediante firmas digitales, cada clic, cada búsqueda, cada publicación, cada mensaje, creando perfiles detallados de quiénes somos y qué pensamos. Estos datos se utilizan principalmente para publicidad, pero cada vez más para fines de control social. Di algo controvertido en redes sociales y enfrenta consecuencias inmediatas, no necesariamente del gobierno, sino de empleadores que monitorean tu presencia en línea, de grupos que se organizan para castigar las malas prácticas y de plataformas que suspenden o bloquean cuentas que violan las normas comunitarias en constante cambio. El efecto es el mismo que el del sabueso de Bradbury. La gente se autocontrola. No es necesario castigar a todos si el castigo es rápido y lo suficientemente público como para que todos sepan el precio de salirse de la línea. La mayoría de la gente se mantendrá dentro de los límites, evitará decir nada controvertido y actuará según las creencias que se requieran en ese momento. La diferencia radica en que nuestro sistema es más sofisticado. No prohíbe ideas directamente, simplemente dificulta su búsqueda, hace que ciertas ideas sean menos visibles y menos propensas a difundirse. Los algoritmos determinan qué contenido se promociona. El shadow banning hace que las publicaciones sean invisibles sin avisarte de que lo son. Los resultados de búsqueda pueden manipularse para favorecer ciertas perspectivas sobre otras. Esto crea lo que parece diversidad de opiniones,
pero en realidad limita el discurso aceptable. Sí, técnicamente puedes decir lo que quieras, pero si decirlo implica que tu publicación no será vista, que tu cuenta podría ser suspendida, que tu empleador podría despedirte o que tus amigos podrían distanciarse, entonces la libertad técnica carece de sentido. Las consecuencias sociales y económicas proporcionan suficiente control sin necesidad de censura explícita. Hemos construido un sistema donde el perro está en todas partes y en ninguna, incrustado en la infraestructura, en las plataformas que usamos a diario, en las normas sociales impuestas por la dinámica de las multitudes. Siempre te vigilan, siempre te juzgan, siempre corres el riesgo de convertirte en el objetivo. Así que cuidas lo que dices, cuidas lo que piensas y quizás con el tiempo dejes de pensar cosas que podrían meterte en problemas si las expresas accidentalmente. Esto es más sofisticado que cualquier cosa que Bradbury imaginara. Su distopía requería bomberos y perros mecánicos, mecanismos de control visibles. La nuestra se basa en algoritmos y presión social, mecanismos invisibles que se perciben como naturales, como libertad, aunque restringen el pensamiento con mayor eficacia que cualquier sistema autoritario. El agujero de la memoria. Una de las conclusiones más inquietantes de Montag es que la historia está desapareciendo. No solo la historia de los libros, sino la memoria viva. Nadie recuerda cómo llegó a este punto. No pueden recordar una época anterior a las paredes de la sala, antes de que se prohibieran los libros, antes de que la vida funcionara de otra manera. El pasado ha sido eliminado, dejando solo el presente eterno. Estamos experimentando esto en tiempo real. Se suponía que Internet preservaría todo, que haría que toda la información fuera permanentemente accesible. En cambio, está creando una especie de olvido acelerado. El contenido que estaba en todas partes hace 5 años ha desaparecido. Los sitios web desaparecen. Los enlaces se rompen. Las plataformas cambian sus algoritmos y de repente el contenido que era fácil de encontrar se vuelve imposible de localizar. Pero es peor que el borrado técnico, es un borrado psicológico. Nuestra percepción de cómo eran las cosas incluso hace unos años se está distorsionando. Las redes sociales crean la sensación de que lo que está de moda ahora siempre ha sido importante, que las controversias actuales no tienen precedentes, que todo siempre empeora o mejora según tu orientación política. Este presentismo permanente destruye el contexto. No podemos entender cómo llegamos aquí porque no recordamos con precisión dónde estábamos. Cada problema parece surgir de repente, completamente definido, sin historia ni precedentes. Esto hace que todo parezca más urgente, más extremo, más inédito de lo que realmente es. Peor aún, cuando intentas acceder a contenido histórico, descubres que a menudo ha sido modificado retroactivamente. Los artículos se editan tras su publicación sin anotaciones. Se eliminan publicaciones en redes sociales. Se eliminan vídeos. El registro no es estable. No puedes confiar en que lo que recuerdas haber leído sea realmente lo que se escribió, ni en que puedas encontrarlo de nuevo para verificarlo. Esto genera una profunda incertidumbre epistémica. ¿Cómo saber qué es cierto si el registro cambia constantemente? ¿Cómo desarrollar una perspectiva histórica si la historia se reescribe constantemente? ¿Cómo aprender del pasado si este es inaccesible o poco fiable? Bradbury comprendió que controlar el presente requiere controlar el pasado. Sus bomberos no solo quemaron libros nuevos, quemaron todos los libros, eliminando el registro histórico e imposibilitando la comparación entre las circunstancias actuales y las anteriores. Sin esa comparación, no se puede reconocer que las cosas han empeorado. No se tiene una base de referencia. Estamos logrando lo mismo mediante una combinación de arquitectura técnica y amnesia cultural. La información existe en algún lugar técnicamente, pero si nadie la encuentra o se preocupa por buscarla, su existencia carece de sentido funcional. Nos ahogamos en información mientras ansiamos conocimiento, rodeados de contenido mientras perdemos el acceso a la comprensión. La gente del libro
Hacia el final de la novela, Montag escapa de la ciudad y encuentra a un grupo de exiliados viviendo junto a las vías del tren en un lugar salvaje. Son gente de libros, intelectuales que memorizaron libros enteros antes de que los quemaran, preservándolos en la memoria humana hasta que la sociedad esté lista para reconstruirse. Cada persona es un libro. Un hombre es la República de Platón, otro es Marco Aurelio, una mujer forma parte del Walden de Thoreau. Se recitan sus libros manteniendo vivas las palabras, esperando el momento en que la sociedad vuelva a querer libros. Este final es a la vez esperanzador y desesperado. Los libros sobreviven, pero a duras penas, reducidos a la tradición oral, dependientes de individuos que podrían morir en cualquier momento, llevándose sus libros consigo. Es una preservación al borde de la extinción. Hoy en día ocurre algo similar. A medida que la cultura dominante se simplifica y el pensamiento complejo pierde valor, se forman pequeñas comunidades para preservarlo. No viven en el desierto memorizando libros, sino que crean espacios donde aún se puede leer en profundidad, donde se pueden debatir ideas complejas, donde la vida intelectual continúa. Estas comunidades son mayoritariamente en línea e, irónicamente, utilizan la misma tecnología que ha contribuido al declive intelectual. Pequeños foros, servidores de Discord, boletines de Substack, redes de podcast, donde la gente aún intenta reflexionar con detenimiento, aún lidia con ideas complejas, aún lee libros y los discute seriamente. Pero, al igual que la gente del libro de Bradbury, estas comunidades son marginales, están amenazadas y son potencialmente temporales. Existen en los vacíos, en los espacios que aún no han sido completamente colonizados por la economía de la atención. Son esfuerzos de preservación que mantienen vivas tradiciones de pensamiento y discurso que la corriente dominante ha abandonado. La pregunta es si son suficientes. ¿Podrán estas comunidades dispersas preservar el pensamiento complejo durante la era oscura que predijo Bradbury? ¿Podrán mantener las prácticas y el conocimiento necesarios para reconstruirse cuando la sociedad finalmente reconozca lo perdido? ¿O simplemente están prolongando lo inevitable, retrasando la extinción 1 o 2 generaciones? Bradbury no responde a esto en la novela. Su final es deliberadamente ambiguo. La ciudad es destruida por las bombas mientras Montag observa desde el desierto. La civilización se ha derrumbado, pero el pueblo del libro sobrevive. Ayudarán a reconstruir. ¿Pero reconstruir en qué? ¿Cometerá la nueva civilización los mismos errores? ¿Volverá a prohibir los libros? ¿Recordará la lección lo suficiente como para romper el ciclo? El fénix arde y resucita, pero resurge con más sabiduría o simplemente vuelve a arder después, atrapado en el eterno retorno. La elección que enfrentamos... Bradbury escribió Fahrenheit 451 como advertencia. Esto es lo que sucede cuando la sociedad prioriza la comodidad sobre la verdad, el entretenimiento sobre la iluminación, la simplicidad sobre la complejidad. Esto es lo que se pierde al abandonar los libros, al eliminar las condiciones que fomentan la reflexión profunda, al elegir la distracción sobre la conciencia. 70 años después, vivimos en su distopía. No es exactamente como la escribió, pero se acerca lo suficiente como para que las diferencias sean principalmente superficiales. No hemos prohibido los libros oficialmente, simplemente los hemos vuelto irrelevantes, hemos eliminado las condiciones culturales que producen lectores serios, y hemos creado un entorno donde la atención sostenida es casi imposible. Las pantallas se han vuelto más pequeñas y numerosas. La vigilancia se ha vuelto más sutil y exhaustiva. La censura opera mediante algoritmos y presión social en lugar de bomberos. Pero la dinámica esencial es la misma. La humanidad renuncia voluntariamente a la profundidad por la distracción, a la complejidad por la comodidad, a la conciencia por la conveniencia. Esto no es inevitable. Nada en nuestra tecnología exige este resultado. Las mismas herramientas que fragmentan la atención podrían usarse para potenciarla. Las mismas plataformas que difunden desinformación podrían difundir conocimiento. Los mismos algoritmos que educan a los adictos. Estas son decisiones, no destinos, pero ahora mismo
Estamos tomando las decisiones equivocadas, no por malicia, sino por el peso acumulado de decisiones individuales, cada una con sentido por sí sola, pero que en conjunto crean el mundo contra el que Bradbury advirtió. Cada vez que eliges pasar el rato en lugar de leer, estás tomando esa decisión. Cada vez que usas tu teléfono en lugar de quedarte con sentimientos difíciles, estás tomando esa decisión. Cada vez que consumes contenido sin reflexionar sobre él, estás tomando esa decisión. Ninguna de estas decisiones individuales parece significativa. Esa es la trampa. Cada una parece inofensiva, reversible, insignificante, pero se acumulan. Si las practicas con frecuencia, se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en carácter. El carácter se convierte en destino. Y colectivamente, millones de personas que toman decisiones similares crean cultura, crean el mundo que todos habitamos. Bradbury lo comprendió. Su distopía no surge de un solo momento dramático. Se acumula gradualmente mediante innumerables pequeñas rendiciones, cada una apenas perceptible, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que vives en un mundo donde se queman libros y a nadie le importa. Estamos en ese proceso ahora. No al final, todavía no. Pero ya hemos superado el principio. La dirección está clara, la trayectoria es obvia. A menos que algo cambie, completaremos el viaje que trazó Bradbury. La pregunta no es si su distopía se aproxima. Ya está aquí. La pregunta es si la reconocemos con la suficiente claridad como para dar marcha atrás, si aún tenemos la capacidad de reflexionar con ahínco y dedicación para comprender nuestra situación e imaginar alternativas. Fahrenheit 451 es una prueba. Si puedes leerlo y reconocer tu propia vida en las pantallas de Mildred, la atención fragmentada de Montag y la simplificación voluntaria de Beatty, entonces quizás haya esperanza. El reconocimiento es el primer paso hacia el cambio. Pero si la lees como una novela distópica más contenido para consumir y olvidar, solo entretenimiento que no te exige nada, entonces la profecía de Bradbury se cumple. Vives en su distopía tan completamente que ya no puedes verla. El libro arde porque a nadie le importa lo suficiente como para salvarlo. Ese es el verdadero horror que Bradbury identificó. No la destrucción forzada, sino el abandono voluntario. No la censura, sino la indiferencia. No la muerte de los libros, sino la muerte del deseo de leerlos. Estamos eligiendo esto. Cada día, de mil maneras pequeñas, lo estamos eligiendo. Y podemos elegir de otra manera. Eso es lo que significa, en última instancia, la advertencia de Bradbury. Esto no es el destino, es una elección. Mientras seamos capaces de reconocer lo que estamos perdiendo, podremos elegir conservarlo. La pregunta es si lo haremos.